Buenos días, mi nombre es Carolina León y junto con mi compañero Agustín Bernacchia les vamos a hablar sobre los estudios de funcionalidad celular que realizamos en pacientes con sospecha de inmunodeficiencia primaria en el servicio de inmunología. En primer lugar, tenemos que definir qué son las inmunodeficiencias primarias. Estos son un grupo de desórdenes genéticos que alteran al sistema inmune. Los pacientes tienen mayor frecuencia de linfoproliferación, infecciones recurrentes o severas, autoinmunidad, atopía severa y autoinflamación. En la actualidad se conocen más de 430 genes que llevan a estas patologías. 170, la Unión Internacional de Sociedades Inmunológicas clasifica fenotípicamente a estas entidades para mejorar la comprensión y el estudio de estas patologías. En el año 2019 realizaron la última clasificación que la dividieron en 10 tablas. Volviendo a las inmunodeficiencias, en esta Ateneo nos vamos a centrar en aquellas que llevan infecciones recurrentes o severas. Estos pacientes sufren infecciones por los microorganismos clásicos, pero se caracterizan por sufrir infecciones por microorganismos oportunistas. En esta Ateneo nos vamos a centrar en aquellos que sufren infecciones por micobacterias. Para entender por qué hay pacientes que sufren infecciones recurrentes a micobacterias, tenemos que entender cómo es la respuesta normal a estos microorganismos. Una parte central de esta respuesta es la llamada vía interferón gamma interleuquina 12. Cuando la micobacteria ingresa al organismo, es reconocida en primer lugar por el sistema inmune innato, en este caso el macrófago, el cual la va a reconocer y se va a activar, llevando a la fagocitosis de la micobacteria. Esta activación también lleva al ensamblaje de la NADPH oxidasa en el fagolisosoma, el cual produce el estallido respiratorio y lleva a la producción de radicales libres del oxígeno, los cuales van a lisar y eliminar a la micobacteria. Esta activación del macrófago también lleva a la producción de interleuquina 12, la cual es una citoquina proinflamatoria. Esta citoquina encuentra su receptor en el linfocito T helper 1. El receptor interleuquina 12 es una proteína asociada a proteínas JAK, las cuales van a iniciar una cascada de fosforilaciones que culminan con la fosforilación y dimerización del factor de transcripción STAT4. Este factor de transcripción dimerizado trasloca el núcleo e inicia la producción de proteínas proinflamatorias como el interferón gamma, el cual encuentra a su receptor en el macrófago. Este receptor también es una proteína asociada a proteínas JAK que inicia otra cascada de fosforilaciones que culminan con la fosforilación y dimerización del factor de transcripción STAT1 en este caso, el cual trasloca el núcleo y lleva a la producción de proteínas como la NADPH oxidasa y la interleuquina 12, cerrando este circuito de retroalimentación positiva cuya función es aumentar la actividad de los macrófagos, células dendríticas, linfocitos T helper 1 y células NK, las cuales van a llevar a la eliminación de las micobacterias. Pero cuando algo falla en este circuito, estos pacientes sufren susceptibilidad de infecciones recurrentes o severas por micobacterias. ¿Cómo estudiamos a estos pacientes en el laboratorio de inmunología? En primer lugar, tenemos que ver que la alteración en la vía no se produzca por una causa secundaria. Esto se puede deber a una citopenia, por lo cual tenemos que realizar un hemograma, alteraciones metabólicas, endocrinológicas o desnutrición, por lo cual tenemos que realizar una química, un proteinograma. Y también hay que descartar que no se deba a infecciones como por ejemplo HIV. Otra causa que puede llevar a infecciones a repetición por micobacterias es la ausencia o disminución de los linfocitos T helper 1 con ausencia o no de NK. Esto se produce, por ejemplo, en la inmunodeficiencia combinada severa. Para evaluar esto, lo que realizamos es un análisis por citometría de flujo de las subpoblaciones de linfocitos, los cuales son los linfocitos T, los linfocitos B y las células NK,
Y también evaluamos la distribución de las subpoblaciones de linfocitos T, ya que esta patología se caracteriza por la ausencia de linfocitos T naive, que son los que todavía no se han encontrado con su antígeno. Una vez confirmada la presencia de los linfocitos T, tenemos que ver que estos funcionen correctamente, ya que una alteración funcional, como la que se produce en las inmunodeficiencias combinadas, pueden llevar a estas infecciones. Esto lo realizamos mediante una técnica de cultivo celular, en el cual cultivamos a los linfocitos con un marcador fluorescente, el cual se une covalentemente a las proteínas celulares, y con un mitógeno, el cual va a iniciar la proliferación celular. Cuando se dividen las células, también se divide el marcador fluorescente de forma más o menos equitativa entre las hijas. Por citometría de flujo podemos ver esta división como una disminución del marcador fluorescente respecto al basal, el cual tiene la fluorescencia máxima, con cada división, como podemos ver en este gráfico. Lo siguiente a descartar es una alteración funcional en los fagocitos, como la que se produce en la enfermedad granulomatosa crónica, en la cual lo que no funciona es la NADPH oxidasa. La funcionalidad de los fagocitos la evaluamos mediante citometría de flujo con una técnica llamada DHR. En esta incubamos a los fagocitos con la dihidrorodamina o DHR, la cual basalmente no tiene fluorescencia. Luego se activan a las células, con lo cual se activa a la NADPH oxidasa, se produce el estallido respiratorio y se producen radicales libres del oxígeno, los cuales van a oxidar a la DHR, llevando a que produzca fluorescencia. Por citometría, después lo que vemos nosotros es un aumento de la fluorescencia del marcador con respecto al basal, el cual es la DHR sin activar. En un paciente con enfermedad granulomatosa crónica, lo que vemos es una ausencia de fluorescencia luego del estímulo. Entonces, cuando tenemos pacientes con infecciones severas o a repetición por micobacterias, a quienes descartamos causas secundarias, inmunodeficiencia combinada severa, combinada y enfermedad granulomatosa crónica, lo que nos queda sospechar es una entidad llamada susceptibilidad mendeliana a micobacterias. Esta entidad es un grupo de inmunodeficiencias en las cuales los screenings de IDP, como vimos, son normales. Esta patología predispone selectivamente a infecciones por micobacterias poco virulentas. Está clasificada en el grupo 6B de la UIS 2019 dentro de los defectos de la inmunidad innata. Los pacientes sufren infecciones por micobacterias ambientales o BCG y afecta a 1 en 50.000 individuos con un comienzo típicamente en infancia. Los microorganismos que afectan a estos pacientes son, como vimos, las micobacterias poco virulentas, como son las ambientales y la BCG, pero también la tuberculosis juega un papel importante. La vía interferón gamma interleuquina 12 también es importante para la eliminación de otros microorganismos intracelulares. Es por ello que los pacientes se pueden presentar con infecciones por salmonella, por ejemplo, o klebsiella, pero también con otros microorganismos como son los virus, en especial de la familia herpes, los parásitos y la cándida. Estos pacientes entonces se presentan con infecciones que pueden ser agudas, crónicas, localizadas o diseminadas. Lo que es característico en los países BCGizados es que se presenten con BCGitis, que es una lesión local en el sitio de inoculación de la vacuna, o con BCGosis, que es la diseminación del bacilo. También se pueden presentar con candidiasis mucocutánea crónica por no poder eliminar a la cándida, o con síndrome de activación macrofágica por la alteración de la vía y la producción exacerbada de citoquinas. En cuanto a la genética, hay reportadas mutaciones en muchas de las proteínas que vimos en la vía, pero esta vía fue simplificada para el Ateneo y en realidad es mucho más complicada y cada día se conocen más genes. Igualmente,
Los más frecuentes son la alteración en el receptor de interleuquina 12 y en el receptor de interferón gamma. Entonces lo dejo con mi compañero para ver cómo estudiamos en el laboratorio a estos pacientes. Bueno, como dijo Caro, vamos a ver qué tipo de pruebas son las más comunes en nuestro medio para el estudio de la vía de interleuquina 12 e interferón gamma. Solo para recapitular, se sugiere realizar las pruebas de laboratorio específicas para evaluar la vía de interleuquina 2 e interferón gamma en pacientes que hayan tenido infecciones recurrentes, severas y o atípicas por micobacterias. En menor medida puede ser por otros microorganismos patógenos intracelulares como Salmonella o Listeria. Luego de haber excluido otras causas primarias más frecuentes que ya mencionó Caro, o secundarias, es decir, adquiridas que pueden causar este tipo de infecciones. Hay muchas pruebas que nos dan información acerca de la funcionalidad de este circuito. Sin embargo, esas pruebas se pueden clasificar en dos grupos. Aquellas pruebas que nos informan acerca de la producción del interferón gamma en linfocitos, es decir, donde se evalúa la vía de la interleuquina 12, y aquellas pruebas que nos informan acerca de la respuesta al interferón gamma en monocitos, donde vamos a evaluar la vía del interferón gamma. Una prueba de laboratorio que tenemos es medir la producción de citoquinas. La determinación de la producción de citoquinas de este circuito es el método gold estándar para evaluar la integridad del mismo. Al medir las citoquinas, lo que estamos evaluando es la capacidad funcional de las células, es decir, linfocitos o monocitos, para responder a determinados estímulos. Esto se puede hacer de varias maneras y ahora lo vamos a ver mejor. Una forma es medir las citoquinas por ELISA luego de estimular las células. Para ello vamos a utilizar sangre entera heparinizada. Como este proceso requiere incubar las células varios días con el estímulo en condiciones en las cuales también puede crecer un microorganismo contaminante, debemos realizar todo el proceso en una cabina con flujo laminar para evitar que eso pase. Luego, lo que hacemos es separar la muestra en varios tubos. Un tubo siempre sin estímulo, al que llamamos basal, y distintos tubos con distintos estímulos que van a interaccionar con la célula del paciente y van a provocar que produzca citoquinas, que vamos a medir luego por ELISA. Los estímulos son BCG, BCG interleuquina 12, que nos va a permitir evaluar la producción de interferón gamma, y BCG y BCG interferón gamma, que nos va a permitir evaluar la producción de interleuquina 12. Lo que hacemos es incubar la muestra del paciente con estos estímulos durante 48 horas a 37 grados en atmósfera de dióxido de carbono, y luego de ese tiempo lo que hacemos es juntar la muestra, centrifugarla y del sobrenadante medir las citoquinas por ELISA. Otra variante de esta prueba es medir las citoquinas dentro de las células por citometría de flujo. En este caso necesitamos trabajar con las células purificadas y para separarlas partimos de sangre entera heparinizada y mediante un polímero que se denomina Ficol podemos separar las células mononucleares por centrifugación. Lo que hace el Ficol es generar un gradiente de densidad donde las células mononucleares quedan por encima del Ficol y los glóbulos rojos y los polimorfos nucleares por debajo. Luego vamos a estimular estas células mononucleares, en este caso para evaluar la respuesta al interferón gamma, es decir, la producción de interleuquina 12, vamos a estimular con interferón gamma y BCG y vamos a medir la producción de interleuquina 12 dentro de los monocitos luego de incubar la muestra con el estímulo por 24 horas. Luego de este periodo de tiempo, las células se lavan, se fijan y se permeabilizan para hacer una marcación intracitoplasmática por citometría de flujo para evaluar la expresión de interleuquina 12. Solo para aclarar y de manera muy simplificada, la citometría de flujo es una técnica que permite incidir haces de luz sobre células individuales
y determinar información acerca de su tamaño, granularidad y fluorescencia. Al utilizar anticuerpos conjugados con moléculas fluorescentes que están dirigidos contra una proteína específica, podemos determinar el nivel de expresión de dicha proteína. Acá podemos observar con imágenes reales cómo el FICOL permite separar por gradiente de densidad las células mononucleares. En la primera imagen está el FICOL y la sangre entera parenizada sin centrifugar. Luego de centrifugar se puede observar esta capa blanca de células mononucleares separada de los glóbulos rojos y los polimorfos nucleares. Y esto en el medio es el FICOL. Estos son los resultados que obtenemos por citometría de flujo, luego de haber realizado todo el experimento. Son 3 gráficos de puntos, donde cada punto representa una célula, en este caso es un monocito. En el eje X de cada gráfico tenemos la intensidad de la señal de fluorescencia, que sería la fluorescencia del fluoróforo conjugado al anticuerpo dirigido contra interleuquina 12, de manera tal de que los puntos que se alejan o se van hacia la derecha reflejan la expresión de interleuquina 12. Y se puede ver de manera clara que los tubos estimulados con BCG y con BCG más interferón gamma expresan mucho más interleuquina 12 que el tubo basal, que no expresa nada. Otras pruebas que tenemos están orientadas a evaluar la expresión de los receptores por citometría de flujo. Determinamos la expresión de los receptores tanto para la interleuquina 12 como para el interferón gamma, porque su deficiencia es la principal causa de susceptibilidad mendeliana a infecciones por micobacterias. El receptor para interleuquina 12 se expresa en linfocitos T activados, mientras que el receptor para interferón gamma se expresa constitutivamente en monocitos. Algo muy importante para analizar los resultados de estas pruebas es que la presencia de estos receptores no descarta una alteración funcional, pero la gran mayoría de las alteraciones en estas proteínas hace que no se expresen. El receptor 1 para interferón gamma, que también se denomina CD119, se puede determinar de manera rápida y sencilla. Esto lo hacemos por citometría de flujo. A partir de sangre entera conecta, realizamos una marcación de superficie con anticuerpos monoclonales contra el receptor y contra CD14 para seleccionar la población de monocitos, ya que este receptor se expresa en monocitos. Otra proteína importante para este circuito constituye la cadena beta 1 para el receptor de interleuquina 12, que también se denomina CD212. La deficiencia de esta proteína es la principal causa de susceptibilidad mendeliana a micobacterias. Como hoy dije que solo se expresan linfocitos activados, vamos a necesitar activar a esos linfocitos para poder determinar su expresión. Para ello, lo que hacemos es separar células mononucleares. Le vamos a separar con un FICOL, como vimos hoy, y luego las vamos a estimular para inducir la expresión de este receptor. Nosotros, como estímulo, utilizamos mitógenos como fitohemaglutinina e interleuquina 2, que dan señales a linfocitos para proliferar y activarse. Esto lo realizamos durante 72 horas a 37 grados en la atmósfera de dióxido de carbono. Luego de ese tiempo, lo que hacemos es lavar las células y marcarlas. Hacemos una marcación de superficie con anticuerpos monoclonales dirigidos contra este receptor para evaluar su expresión por citometría de flujo. Bueno, estos son los gráficos que obtenemos por citometría de flujo luego de realizar los experimentos. Ambos gráficos son histogramas, donde en el eje X tenemos la intensidad de fluorescencia para ese anticuerpo, que va a dar cuenta de la expresión de la proteína contra la cual está dirigida el anticuerpo. Y en ambos experimentos lo que también usamos es un control de isotipo, que lo que nos indica es que no haya marcación inespecífica. Lo tenemos que ver siempre alrededor del 0.
En el gráfico de la izquierda lo que vemos es la expresión de CD119 o receptor para interferón gamma, mientras que en el gráfico de la derecha vamos a ver dos tubos o el resultado de dos experimentos, que es la señal de fluorescencia en el tubo basal, que no marca o está alrededor del 0, porque los linfocitos no activados no expresan la proteína que forma parte del receptor interleuquina 12, mientras que en el tubo estimulado los linfocitos sí expresan este receptor, y esto lo vemos como el histograma que se desplaza hacia la derecha, que es el de color rojo. Por último, otra prueba que queríamos mencionar es la evaluación de la fosforilación de las proteínas STAT. Bueno, estas técnicas nos permiten evaluar la señalización de una vía en términos de si el receptor señaliza correctamente la señal. Como las proteínas STAT se encuentran en reposo de manera no fosforilada, cuando el ligando se une a su receptor pasa todo lo que dijo Caro y se genera la fosforilación de la proteína. Podemos hacer uso de eso para medir el aumento de la cantidad de proteína fosforilada por citometría de flujo. Para ello lo que hacemos es partir de sangre entera heparinizada. Vamos a separar en dos tubos, un tubo sin estímulo y un tubo estimulado, con el estímulo que corresponda, de acuerdo si vamos a medir STAT1 fosforilado o STAT4 fosforilado. Y luego de ese tiempo vamos a fijar las células y permeabilizarlas para una marcación intracitoplasmática en la célula que corresponda. Y lo que se observa es un gráfico de este estilo, donde podemos observar que en la célula estimulada aumenta la expresión de la proteína fosforilada en comparación con la célula no estimulada. Esto nos permite evaluar que la vía de señalización para el estímulo correspondiente funciona bien. Y para terminar, vamos a ejemplificar el uso de estas técnicas en un caso clínico. El caso clínico trata sobre un niño de 6 meses que fue derivado al servicio de inmunología del Hospital Niño Ricardo Gutiérrez. El motivo de consulta fue la presencia de un nódulo inflamado violáceo en el hombro, en el sitio de aplicación de la vacuna BCG, que esto lo denominamos BCG-itis, adenopatía axilar izquierda supurada, en el contexto de un síndrome febril de aproximadamente 3 meses de evolución, junto con diarrea y falla en la progresión de ganancia de peso. No refiere no hay ningún otro antecedente relevante. En estas imágenes podemos ver cómo se ve la vesigitis en el hombro. En la evaluación inicial se detectaron múltiples adenopatías y hepatoesplenomegalia a través de estudios por imágenes, mientras que estudios de laboratorio mostraron leucocitosis con neutrofilia, reactantes de fase aguda elevados y función renal y hepática normal. Con estos resultados, un primer diagnóstico diferencial entre enfermedad oncohematológica o infección congénita, enfermedad oncohematológica por la linfoproliferación, infección congénita por la fiebre persistente y las proteínas de fase aguda elevadas. Estudios posteriores descartaron infección activa viral, por lo que se decidió biopsiar uno de los ganglios inflamados, y la observación de la biopsia mostró una estructura granulomatosa, y estudios microbiológicos posteriores determinaron que se trataba de la micobacteria de la vacuna BCG. Por lo tanto, estamos ante un cuadro de diseminación de la BCG, lo que se denomina BCGosis. En el contexto de una enfermedad diseminada por micobacteria, habiendo descartado causas secundarias, orientamos nuestro estudio para descartar causas primarias que puedan generar este tipo de infecciones. Primero, descartamos inmunodeficiencia combinada severa. Para ello realizamos un fenotipo linfocitario, donde pudimos observar todas las poblaciones linfocitarias presentes en cantidades normales.
Luego, para descartar inmunodeficiencia combinada, evaluamos la capacidad o la funcionalidad de los linfocitos T. Para ello, medimos la capacidad proliferativa de los linfocitos T frente a distintos mitógenos, que resultó normal. Y por último, para descartar enfermedad granulomatosa crónica, hicimos un test de DHR que nos dio que la capacidad, que el estallido respiratorio de los neutrófilos funcionaba correctamente. Habiendo descartado todas estas entidades, vamos a pensamos en un caso de susceptibilidad mendeliana a micobacterias, y es por ello que nos orientó a estudiar la vía del interferón gamma interleuquina 12. En primer lugar, las pruebas para evaluar la producción de citoquinas mostraron que el caso índice tenía la producción de interferón gamma totalmente anulada frente a los estímulos que se observan en el gráfico, BCG y BCG con interleuquina 12, mientras que sus padres tenían niveles normales de interferón gamma. Esto nos hace pensar en un problema en la producción de interferón gamma, por lo que el defecto probablemente esté en la vía de la interleuquina 12. Luego, al evaluar la expresión de receptores, que si recordamos es la principal causa de susceptibilidad mendeliana a micobacterias, vimos que el paciente no expresaba la cadena beta 1 del receptor de interleuquina 12. Esto, lo que podemos ver en estos gráficos, como vimos hoy, son histogramas, y en el gráfico de la derecha vemos que en el paciente el histograma que corresponde al tubo estimulado no se corre hacia la derecha en comparación con el tubo que no tiene estímulo, es decir, el tubo basal, mientras que en el gráfico de la izquierda, que corresponde a un control normal, sí lo hace. Con estos resultados podemos decir que el paciente no expresaba dicha proteína. También podemos ver en el paciente la expresión normal del receptor de interferón gamma. De manera complementaria, el estudio de la fosforilación de la proteína STAT4, que señaliza a través del receptor de interleuquina 12, resultó en que la estimulación con interleuquina 12 no aumenta la fosforilación de STAT4 en el paciente, mientras que sí lo hace en un control sano, que es lo que vemos, es el histograma que se desplaza hacia la derecha en comparación con el tubo no estimulado. En este caso, en el estimulado del tubo del paciente no se va hacia la derecha, mientras que el control color celeste sí lo hace. Con esto podemos ver que el paciente tiene ausencia de fosforilación de STAT4 con interleuquina 12 como estímulo, lo cual es coherente con los resultados de la ausencia de la expresión del receptor. Por último, por estudios de biología molecular, pudimos confirmar y determinar las variantes genéticas presentes en el caso índice, y por todos los resultados de los estudios anteriores que determinaban que el paciente no podía secretar o producir interferón gamma frente a interleuquina 12 como estímulo, se decidió tratar al paciente con antituberculostáticos e interferón gamma humano recombinante, el cual hizo que el paciente evolucionara de manera favorable. Como conclusiones generales, debe sospecharse esta entidad, susceptibilidad mendeliana a micobacterias, en cualquier caso que se presente con infecciones severas o recurrentes por micobacterias, y los estudios para otras inmunodeficiencias primarias normales. Los estudios funcionales que evalúan el circuito de interleuquina 12 e interferón gamma son importantes, ya que permiten evaluar defectos globales aun cuando no se detecte una alteración puntual. Y también las pruebas funcionales del estudio de esta vía permiten orientar a un tratamiento personalizado.
Esta fue la bibliografía consultada. Muchas gracias.